Buenos días, saludos. Estamos reunidos para la defensa del informe del proyecto de investigación para optar por el título de especialista en gestión judicial. Este es un convenio llevado por la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Escuela Nacional de la Magistratura del programa de formación avanzada en gestión judicial, área de conocimiento, las políticas judiciales orientadas a la celeridad procesal. El título del proyecto es El estudio de la violencia psicológica de la mujer de la comunidad del barrio San Pedro, ubicado en el municipio Maracaibo, de la parroquia Manuel Dagnino del estado Zulia, realizado por el abogado Jesús Romero, cédula 9.753.575, bajo la tutoría de la doctora Nancy Torres. Estudio de la violencia psicológica de la mujer en la comunidad del barrio San Pedro. Este informe de investigación se conforma por 3 capítulos. El primer capítulo se fundamenta en la parte teórica y jurídica. Como segundo, tenemos el segundo capítulo, diagnóstico de la violencia psicológica de la mujer en la comunidad del barrio San Pedro. Y como tercer capítulo, propuesta para la transformación de la realidad social encontrada. En el fundamento teórico y jurídicos nos encontramos con unos conceptos que son bastante puntuales y unos autores que nos reseñan, como el caso de Wes Cuellos y otros autores en el año 2010, que nos dicen que la violencia psicológica es toda omisión o acción que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psíquica o daño en la autoestima de la persona a la cual va dirigida. La doctora Dunia Ferrer, en el año 2009, nos acota que la violencia psicológica es el conjunto heterogéneo de manifestaciones conductuales aprendidas y utilizadas de forma conscientes o no, en los marcos de una estructura relacional jerarquizada. Podemos también nombrar que esta es una de las razones por las cuales la violencia psicológica es difícil de probar y manifestar. Esta violencia es muy frecuente en ciertos contextos sexuales y sociales, familiar, escolar, laboral, entre otros, el cual prevalece en la comunidad del barrio San Pedro. Esto nos lleva a hacer un análisis también sobre el concepto de la psicología forense. J. Urra, en el año 1993, nos dice que es la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia y coopera en todo momento con la administración de justicia, actuando en un foro, es decir, en el tribunal, mejorando el ejercicio del derecho. Jaime Granado, este autor nos dice que esa es la persona versada, que es la persona que es versada en la ciencia, arte o oficio, cuyos servicios son utilizados por el juez para que los ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requiere de conocimientos especiales de esta persona que es científica o técnica. Obviamente, es de suma importancia que a la hora de la toma de decisiones en el ámbito judicial es muy importante, ya que puede aportar sus conocimientos sobre el comportamiento humano en un caso de violencia psicológica. También vemos el perfil de la mujer víctima de violencia psicológica. Ramírez Sáenz, esta autora del año 2003, nos comenta: a nivel psicológico, las mujeres que son víctimas de violencia manifiestan cuadros depresivos, maníacos, ansiosos o psicotomáticos. Desarrollan además un patrón de ideas irracionales acerca de su situación como víctimas y sentimientos como la culpabilidad, ira y temor. Y ellas tienen una baja autoestima, son débiles, sumisas, tímidas, con dificultad para interactuar y relacionarse con otra persona. También nombramos el peritaje psicológico como herramienta en la violencia psicológica de la mujer, que es de suma importancia en este tipo de casos. Navarro, Vaquero y Carcosa, en el año 2004, nos dice que, en primer lugar, es establecer que el maltrato y la violencia psicológica ha tenido lugar. En segundo lugar, es valorar las consecuencias psicológicas, es decir, la lección psíquica o una secuela de dicho maltrato. Y por último, ellos dicen que se establece para demostrar el nexo causal entre la situación de violencia y el daño psicológico, que es las lesiones psíquicas y secuelas emocionales.
Tenemos en el marco, en los fundamentos jurídicos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra Carta Magna, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la previdencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. También observamos en el artículo 21 que todas las personas somos iguales ante la ley. Ese es el marco jurídico. También utilizamos el Código Orgánico Procesal Penal en el año 2012 en el artículo 181, que nos habla de la licitud de pruebas, ¿verdad? Que no puede utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza o engaño. El artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, que nos habla sobre los medios probatorios de un proceso penal, que nos habla, salvo la presión expresa en contra de la ley, se podrá probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso. Y el artículo 187, que habla sobre la cadena de custodia, que todo funcionario o funcionaria que colecte evidencia física debe cumplir con la cadena de custodia, que es de suma importancia en este tipo de casos. Tenemos también el Manual Único de Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas en el año 2012. Este manual señala que la investigación de una investigación criminal es dirigir la investigación criminal policial de un hecho punible, concadenado el trabajo que practican los demás profesionales con sus áreas de conocimiento en un solo sitio de suceso. Es de suma importancia que la cadena de custodia garantice la integridad de la evidencia desde el momento de la recolección de las pruebas, puesto que son de fundamental probatoria en un caso cuando incluso cuando se lleva a cabo un juicio. Utilizamos también la ley orgánica, por supuesto, orgánica de derechos de las mujeres en una vida libre de violencia. Y nos afianzamos el artículo número 14, que la violación contra la mujer, a que se refiere la siguiente ley, comprende de todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, de la amenaza de ejecutar tales actos como pues tanto se produce en el ámbito público. En nuestra Carta Magna, la República Bolivariana de Venezuela, se constituye un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, donde se proclaman valores superiores tales como la justicia, la equidad, la participación, la igualdad y la solidaridad social, entre otros valores superiores. Dentro de este marco de la participación y solidaridad surge sin duda alguna la necesidad de crear el escenario más propicio de aprobar la ley orgánica de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia que se pudo consolidar, llevado por el deseo de consolidar los principios básicos de un sistema humanitario que estuvo en el olvido por los gobiernos de turno. Y es de suma importancia una ley que se propone acá en Venezuela. En el diagnóstico de dicho informe, la investigación tiene su contexto en el estudio de la violencia psicológica a la mujer en la comunidad del barrio San Pedro, parroquia Manuel Dagnino, Maracaibo, Estado Zulia, tomada como punto de partida que en esta comunidad existe un alto índice de denuncia de mujeres víctimas de la violencia psicológica, de las cuales en algunos casos este autor o el autor de esta investigación, mi persona, ha sido llamado para actuar como abogado. Dicha comunidad por encontrarse ubicada donde se estableció la cárcel nacional de Maracaibo. Esta comunidad ha tenido un alto grado de violencia hacia la mujer y una reproducción cultural del machismo, donde se ha perpetuado la imagen de la mujer como objeto sexual, comparable, que puede ser manejado, manipulado, agredido verbal, física y psicológicamente dentro de una realidad cotidiana. Como método se utilizó la investigación acción participativa transformadora, la IAPT, para obtener resultados fiables y útiles para manejar situaciones colectivas mediante el compartir con el investigador y las mujeres del barrio San Pedro. El tipo de investigación es analítica descriptiva, donde se realizó un análisis teórico práctico, donde como resultado se verificó
que en la mayoría de los casos de violencia psicológica a la mujer no se sancionan adecuadamente por parte de los órganos gubernamentales, lo cual genera mayor violencia psicológica en las comunidades y en consecuencia un abordaje del tema fragmentado. Las técnicas que se utilizaron para recolectar la información en este informe, la investigación se emplearon las siguientes técnicas: las encuestas que fueron aplicadas a receptores de denuncia del barrio de San Pedro, las entrevistas semiestructuradas que permitió que el investigador un acercamiento personalizado con las mujeres víctimas de violencia psicológica, tener ese acercamiento. Como muestra de evaluación para el abordaje de este informe, en la comunidad se establecieron talleres de intercambio de ideas acerca de la temática, y a partir de esto, con una población asistente de 38 mujeres, que se trabajó en conversatorio con una muestra de 5 mujeres, las cuales nos permitieron conocer sus experiencias. Se realizaron unos análisis de categorías, de las cuales se desglosaron de la siguiente manera. Como primera análisis de categoría, hicimos la consecuencia de violencias psicológicas en mujeres en el ámbito doméstico. Como segundo, el tipo de efectos de la violencia psicológica en el ámbito doméstico. Como tercero, procedimientos para denuncias a víctimas de la violencia psicológica. Y por último, medidas de protección integral a la mujer víctima de violencia psicológica de la comunidad del barrio San Pedro. En el desarrollo de las categorías nos encontramos las consecuencias de la violencia psicológica en mujeres en el ámbito doméstico. Esta categoría nos habla de los resultados obtenidos, que se pudo evidenciar que existe un desconocimiento de las consecuencias de la violencia psicológica por parte de las mujeres afectadas, aunque el problema va más allá de estadística. El fin de esta investigación es ubicar las verdaderas causas y tratar de buscar solución para que estas mujeres no sigan siendo violentadas. En relación a estos resultados, debido al limitado conocimiento en relación a esta problemática en nuestro país, es coherente pensar que el fenómeno de la violencia psicológica se debe a múltiples factores relativos a conductas antisociales, delincuenciales o problemas de comportamiento, así lo reseña Moreno en el año 2010. Asimismo, encontramos que para las mujeres entrevistadas es aceptable la conducta del maltrato verbales continuas y otros del cónyuge, ¿no? Dándose, como establece Ulmarie Strauss en el año 2003, la condición subordinadas de las mujeres y los roles de género estereotipados. Otra categoría, tipo de efecto de la violencia psicológica en el ámbito doméstico. En relación a los datos obtenidos, cabe destacar que la mayoría de las mujeres víctimas de esta forma de violencia son mujeres que nunca dicen que no a los deseos de su cónyuge, donde esto busca imponerse por la fuerza o a través de chantaje. Estas agresiones se van dando paulatinamente en el tiempo. En los casos estudiados, la negación es la constante. Las mujeres entrevistadas en esta investigación destacan en sus respuestas minimizando la gravedad de la agresión de la que son víctimas. Los motivos para explicar el uso de estas justificaciones por parte de las entrevistadas se basan en la vergüenza. Muchas de estas mujeres han perdido su propia identidad para convertirse en una posesión más del agresor. Por otra parte, observamos que en la comunidad del barrio San Pedro, por ser un ámbito social fundamentado históricamente en la existencia de un recinto penitenciario, existe desinformación hacia los tipos de efectos de la violencia psicológica, legitimando el velo que cubre el maltrato hacia la mujer, apoyado por la sabiduría popular que oculta lo que ocurre en el seno familiar como una respuesta al poder patriarcal. Otra de las categorías es el procedimiento para la denuncia a las víctimas de la violencia psicológica. Según el diagnóstico realizado a las mujeres entrevistadas, considera que es uno de suma importancia implementar espacios donde se informen los procedimientos a seguirse para las denuncias a las víctimas de la violencia psicológica en la comunidad para reducir y lograr erradicar esta problemática, ya que la violencia psicológica afecta primordialmente la autoestima de las víctimas, además de ser la puerta a otro tipo de violencia dentro del seno familiar. También manifestaron del sentimiento de soledad en que se encuentra por no poder expresarse abiertamente, ya que es muy difícil que exista alguien dentro de la comunidad o en el núcleo familiar que le brinde una ayuda.
El derecho de las mujeres víctimas de violencia psicológica a recibir plena información y asesoramiento en los procedimientos adecuados a su situación personal a través de los servicios, organismos u oficinas que pertenecen a la administración pública no siempre se verifica en las comunidades, ya que los receptores no están capacitados para ejercer la función de proteger a la víctima. En las entrevistas semiestructuradas se observó que el viacrucis interminable que ha padecido estas mujeres al querer denunciar y no ser oída por su dificultad para dialogar, lo hacen en voz muy baja, casi susurrando y en una actitud corporal opacada que se traduce en una carga alta de sufrimiento. En la propuesta de la transformación de la realidad social encontrada, podemos nombrar la fundamentación de la propuesta. Esta propuesta tiene su fundamentación en la búsqueda de establecer normativas jurídicas donde se exprese la obligación del Estado de crear entes jurídicos que garanticen la protección de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia psicológica doméstica a una vida libre de violencia, donde se garantice su desarrollo personal y la protección de sus derechos en todos los ámbitos. Asimismo, lo anterior se ejecutará promoviendo procesos de participación local comunal que solicitarán la articulación de acciones interinstitucionales y la construcción de redes de apoyo y de cooperación solidaria. Esto que propicie la construcción de entornos protectores a las víctimas de violencia psicológica. Esto deberá hacerse en fases programadas, ya que la misma se debe aplicar en primer lugar en la sede del Consejo Comunal para promover la participación ciudadana en cuanto a la denuncia por violencia psicológica en todas sus modalidades. El nombre de la propuesta: Oficina de Atención Multidisciplinaria para los casos de violencia psicológica en el barrio San Pedro. Como objetivo de la propuesta, tenemos el objetivo general: proponer la creación de una oficina multidisciplinaria para los casos de violencias psicológicas en el barrio San Pedro, donde se dé orientación médico-legal y se atienda problemas ya presentes de forma preventiva. Como objetivos específicos, tenemos que diseñar una oficina multidisciplinaria para los casos de violencia psicológica en el barrio San Pedro. Seleccionar recursos humanos que cumplirán funciones en las tareas de administración de justicia, salud, atención social, en la oficina multidisciplinaria para los casos de violencia psicológica en el barrio San Pedro. Realizar evaluación y seguimiento constante de la ejecución de la propuesta a través de la práctica de desarrollo de las actividades formuladas. La finalidad de la propuesta está enmarcada en la existencia de una oficina multidisciplinaria, sensibilizada y especializada en violencia psicológica, que facilite el cabal cumplimiento de las normativas previstas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en cuyo artículo 26 se establece la obligación de garantizar el adecuado trato y asistencia a las mujeres víctimas de violencia, todo ello en concordancia con el enfoque de los derechos humanos que se consagra en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La estructura organizativa de la oficina multidisciplinaria para casos de violencia psicológica en el barrio San Pedro estaría integrado por personal receptor de denuncia, personal atención a la víctima a los fines de dar atención inmediata y posterior seguimiento, personal de prevención, el cual tiene como finalidad educar, formar en materia de protección integral a las mujeres en torno a la violencia psicológica. ¿Quiénes estarán conformando el equipo? ¿Quiénes estarán conformando el equipo multidisciplinario? Entre los que se encuentran médicos, psicólogos, abogados, sociólogos, entre otros, y miembros de organizaciones comunitarias, organismos e instituciones como los comités en materia de protección a la mujer, miembros cuadrantes de paz, comité en materia de familia, organizaciones no gubernamentales, el derecho humano, un trabajo en sinergia, un trabajo articulado. Funciones de la oficina multidisciplinaria para casos de violencia psicológica en el barrio San Pedro.
Las funciones en la oficina estarán basadas en, primero, asesorar a las mujeres víctimas de violencia psicológica sobre la importancia de preservar las evidencias. Segundo, informar a las mujeres víctimas de violencia psicológica que la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia le confiere y sobre los servidores gubernamentales o no gubernamentales disponibles para su atención y para su atención y tratamiento. Y tercero, elaborar un informe de aquellas circunstancias que sirvan al esclarecimiento de los hechos, el cual deberá acompañar a la denuncia. Se llegó a las siguientes conclusiones. Mediante el análisis de los referentes teóricos vinculados con la violencia psicológica de la República Bolivariana de Venezuela, se pudo constatar que existe por el tema interés en el ámbito académico, demostrado por la serie de investigaciones realizadas, artículos y libros publicados, y los eventos científicos donde se trata de esta situación problemática, como las políticas del Estado venezolano a través de la promulgación de instrumentos jurídicos diseñados para la defensa de la mujer y la familia. También se planteó durante el trabajo de campo como una solución a esta problemática la comprensión de lo nocivo, que es la violencia psicológica para la mujer de la comunidad a través de los talleres, para que se comprenda que es la violación de derechos y que internalice la necesidad de diversos tipos de intervención y atención, desde la protección a la víctima hasta la asistencia legal y emocional a todos los integrantes del seno de la familia. En la investigación se pudo determinar que en lo social existe la necesidad, una mayor participación de las asociaciones comunitarias y se requiere por parte de la universidad de la asesoría en el fortalecimiento de las redes institucionales y comunitarias. También llegamos a la conclusión, desde el aspecto jurídico, esta investigación determinó la disponibilidad de instancias del sistema de justicia para la protección y seguridad a favor de las víctimas, donde las medidas para procesar las denuncias no son las adecuadas. Al indagar acerca del conocimiento que tiene la comunidad del barrio San Pedro de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres en Venezuela a una vida libre de violencia y de su aplicación en esta investigación, se ha podido determinar que un porcentaje muy alto de la entrevistada manifestaron no haberla leído y solo saben acerca de esta por referencias orales. Esto nos indica que se hace necesario una campaña de información institucional donde se dé a conocer esta ley, sus beneficios, los derechos que protege, las instancias a donde acudir en caso de necesitar la solicitud de su aplicación y las acciones preventivas que se puedan tomar. Como recomendaciones, tenemos que, como primera recomendación, implementar políticas y acciones comunicacionales permanentes en la comunidad que favorezcan el desarrollo de una convivencia pacífica entre los miembros familiares, donde se involucren los procesos educativos y de socialización para lograr minimizar el impacto de la violencia psicológica mientras se consolida la propuesta. Como segunda recomendación, se considera o se recomienda la creación de una oficina multidisciplinaria para casos de violencia psicológica en Barrio San Pedro, para ayudar a la eliminación de la denuncia de las mujeres a tocar el tema de violencia psicológica y por ende a denunciar hechos violentos en su contra como complemento de la propuesta. Y por último, tenemos que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres en Venezuela a una vida libre de violencia debería ser ampliada de forma que refleje mejor el tipo de violencia psicológica en las comunidades. Tenemos como análisis la tabla de categorías del análisis que nosotros explicamos anteriormente. Ahí tenemos los ítems de la entrevista, las categorías y los objetos del estudio. También tenemos en anexo el guión de las entrevistas dirigidas a mujeres del barrio San Pedro, es decir, las diferentes preguntas que se formularon en las entrevistas. Y por último, tenemos las memorias fotográficas. Ya culminando la presentación de la defensa del informe, agradecemos primeramente a Dios Todopoderoso por darnos la fortaleza, el apoyo de poder lograr hasta acá el objetivo fundamental, que es haber logrado dicho trabajo.
También agradecido a la doctora Nancy Torres por su tutoría, por su paciencia, por sus orientaciones, por la transmisión de saberes. También a todos los profesores que de una u otra forma también transmitieron estos saberes, y a todos los jueces, jurados y las personas que de una u otra forma están involucrados para el proceso de formación de todos los venezolanos que de una u otra forma decidimos estudiar en la Escuela de la Magistratura con el convenio de la Universidad Bolivariana de Venezuela. A todos, muchas gracias.